bienvenidos. Qué bueno que está con nosotros. Y no se desconecte esta próxima media hora, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que estoy casi seguro que nunca había escuchado, pero que hoy le va a quedar como muy claro, ¿vale? Y es porque el Señor nos va a hablar en su palabra acerca de que nosotros los cristianos tenemos hermanos del mismo Padre, pero algunos no son de la misma madre, ¿ok? Y eso nos va a dar oportunidad para valorar el que nosotros vivamos bajo la gracia y no bajo la ley o bajo la mezcla de gracia y ley, ¿sale? De hecho, déjeme decirle que este fue el primer mensaje que yo recibí. Este fue el mensaje que Dios usó para abrirme los ojos y hacer arder mi corazón a la gracia sin la mezcla de la ley. Cuando yo escuché esto que usted va a escuchar hoy, mi corazón comenzó a arder y mi mente comenzó a decir, exacto, esto es lo que faltaba. Yo sentía que faltaba un pedacito y eso es lo que el Señor me hizo recibir a mí hace ya 4 años, un poquito más. Y estoy seguro que a usted también le va a ayudar. Si usted está aquí por primera vez, este mensaje le va a abrir los ojos también. Y si usted ya tiene tiempo, le va a ayudar a seguir abriendo los ojos. Y a recibir sobre todo una buena o varias buenas nuevas noticias. ¿Vale? Vamos a la Biblia y vamos a ir al libro de Gálatas, en donde el apóstol Pablo está haciendo, déjeme llamarlo así, un resumen de lo que narra el libro de Génesis en relación a los 2 hijos que tuvo Abraham. ¿Sale? Acompáñame por favor, Gálatas capítulo 4, versos 21 al 31, y vamos a leer el capítulo 5, verso 1, que es de continuo. ¿Vale? Ponga mucha atención porque se explica casi solo, ¿vale? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿cuántos quieren estar bajo la ley? Nadie diga amén. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, una metáfora, una tipología, le pongo yo aquí. Pues estas mujeres son los 2 pactos, mire qué interesante. Está hablando de Sara y Agar, ¿ok? El uno proviene del monte Sinaí, el de la ley, el cual da hijos para esclavitud. Qué tremendo, ¿no? Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual en tiempos de Pablo, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud, o sea, bajo la ley, para que pueda yo explicarme mejor. Mas la Jerusalén de arriba, está hablando de la gracia, la cual es madre de todos nosotros, si se refiere a Sara, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril. Sara era estéril, ¿se acuerda? Tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Ok? Esa es una retórica. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, o sea, según la ley, perseguía, que es según esta palabra, perseguía al que había nacido según el Espíritu, o sea, según la gracia, así también ahora, dice Pablo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire qué interesante que el apóstol Pablo está predicando una tipología de la iglesia bajo la ley, de la iglesia bajo la gracia, utilizando las escrituras del Antiguo Testamento. En este caso, comparando a Agar y Sara, esposa de Abraham, Agar, sierva de Sara,
con la que tuvo hijos Abraham, comparándolas con que una es el antiguo pacto, el de la ley, y otra, Sara, es el nuevo pacto, el de la gracia. Así que revelar a Cristo en el Antiguo Testamento es bíblico. ¿Se acuerdan que le hemos enseñado eso desde hace 4 años? Es bíblico. Jesús se los dijo a los del camino de Emaús y el apóstol Pablo se los está enseñando a los Gálatas. Así que podemos concluir que hay, con esto que está diciendo Pablo, que hay hijos que son de la gracia y otros hijos que son de la ley. A una la representa Sara, la gracia, y a otra la representa Agar, la sierva, la esclava, que son los de la ley. ¿Vale? Aquí que el mensaje de hoy lleva por título, ¿hijos de la gracia o de la ley? ¿Usted qué quiere ser? Hijos del mismo padre, pero no de la misma madre. Vamos a ver en esta primera parte la persecución de Ismael a Isaac. Pablo hace una tipología, una alegoría, dice él, una metáfora, una parábola, usando a Sara con Agar, pero también a los hijos que les nació a cada una. A Agar le nació un hijo llamado Ismael, a Sara le nació Isaac, y vamos a ver cómo Ismael, leímos hace ratito, perseguía a Isaac, y vamos a entender eso y qué significa para nosotros. Vamos a ver el nacimiento de Ismael, Génesis capítulo 16, versos del 1 al 4, y vamos a brincar del 15 al 16. Usted lo lee completo en su casa. Dice así la escritura: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Mire, Dios le habla a Abraham, para ponerlo en el contexto, Dios le habla a Abraham cuando Abraham tiene 75 años y le dice que él va a ser padre de muchedumbres, padre de mucha gente, como las estrellas de los cielos o las arenas del mar. Pero no le dijo ni cuándo ni cómo, ¿ok? 10 años después de que ya había Abraham obedecido al Señor y se había ido a la tierra de Canaán, como le dijo el Señor, Sarai se desesperó. Sarai, que es Sara, ¿ok? Se desesperó porque no le daba hijos a Abraham. Oye, Dios dijo que ibas a tener hijos y yo no te puedo dar hijos. Entonces, ¿qué te parece, querido mío, que tú vayas, te doy a mi sierva, a esta curvilínea egipcia, guapérrima, hermosa mujer, para que tengas hijos con ella? ¿Cómo ves? ¿Me harías el favor? ¿Harías el sacrificio, querido esposo? Y Abraham, muy presto y muy entendido de que hay que obedecer a la mujer, dijo: sí, claro, cuenta conmigo, me sacrificaré. Y termina teniendo relaciones con Agar, y dice la palabra que Agar, la sierva, la esclava de Sara, concibió, y cuando estaba embarazada comenzó a despreciar a su señora. Ya no la veía como señora, ya se creía ella mejor que Sara. ¿Sale? Dejó de sujetarse. ¿Ok? Y déjeme decirle que aquí en el pasaje, si usted lo lee completo, dice que Sara corrió a Agar, porque decía: me está molestando, me está haciendo bullying a mí. Y Abraham dijo: está bien, y la corrió. Pero el ángel de Jehová se encontró con Agar y le dijo: ¿a dónde vas? Y Agar le contestó: es que me corrió mi señora Sara. Y le dijo: regresa, pero sujétate a Sara. ¿Ok? Ese fue el mensaje.
Después de estas cosas, más o menos de esta época, Dios le cambió el nombre a Sarai, le puso Sara, y a Abraham le puso Abraham con H. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo fue el nacimiento de Isaac y la relación con Ismael. Génesis 21 del 1 al 5 y brincamos del 8 al 14. Y dice así. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Ojo acá. Y creció el niño y fue destetado a los 3 años, le pongo yo aquí. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Lo perseguía, como lo dijo Pablo en lo que leímos a los Gálatas. Se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Otra vez la quiso correr Sara. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. O sea, no le voy a dar herencia a un hijo. Eso estaba prohibido en aquellas leyes. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Miren, Ismael era 14 años más grande que Isaac, ¿ok? Ismael nació cuando Abraham tenía 86, Isaac nació cuando tenía 100, 14 años después. Pero a los 3 años que fue destetado, comenzó, déjame decirlo así, a perseguir, a molestar Ismael de 17 a Isaac de 3 años. Lo molestó, se burlaba de él, le ha de haber dicho que tenía cara de pasita, que era un enano, que era feo, no sé qué le ha dicho, pero lo empezó a perseguir y a molestar. A lo mejor le decía, la herencia es para mí, soy primogénito, tú eres el posterior, tú eres el postrero, no te van a dar nada, todo es para mí. Empezó Ismael, la Biblia no dice qué dijo, estoy inventando, a molestar, a hacerle bullying a Isaac. Entonces Sara dice, ahora sí ya me cansó esta, me la corres, porque mi hijo no va a heredar con ese hijo de la esclava, o sea, un esclavo. Entonces Abraham vuelve a correr a Agar y efectivamente ya no regresó, pero si usted lee el pasaje completo, se va a dar cuenta que el ángel de Jehová volvió a encontrarse con Agar, pero aquí podemos leer que Dios le dijo a Abraham que le daría descendencia de Isaac, como le mostró, que nadie podría contarlas, ni las estrellas como las estrellas de los cielos o las arenas del mar, pero dijo que también le daría descendencia a través de Ismael, porque era su descendencia. Y Dios había prometido a Abraham que de su descendencia le daría mucha descendencia. Por eso dice Dios que le dará que hará de Ismael una nación, porque era su descendiente, ¿vale? Déjeme decirle que de Ismael provienen todos los pueblos árabes. Y de Isaac proviene el pueblo de Israel. Ahora puede entender por qué los pueblos árabes, que incluyen a Irak, incluyen a muchos de los estados árabes que usted conoce de aquella zona, han estado en constante guerra contra Israel. Porque esto es bíblico. Ismael, si usted lo lee, dice que era un hombre fuerte, un hombre fiero, un hombre guerrero. Y entonces los pueblos árabes todo el tiempo están tratando de eliminar a Isaac, que es Israel. ¿Sale? Esa es la razón. Pero
cuando dice que, y el apóstol Pablo está haciendo una alegoría, una tipología, cuando dice la persecución del hijo de Agar, de la carne, que representa a la ley de los 10 mandamientos, ese hijo de la esclava que persiguió a Isaac, el hijo de la promesa o de la gracia, se está repitiendo ahora, dice Pablo, en aquel tiempo, primer siglo, la iglesia del primer siglo, porque los judíos que vivían bajo la ley persiguieron a los primeros cristianos que creyeron en Cristo y comenzaron a vivir bajo la gracia sin la ley. Tan así que crucificaron a Jesús, pero después de que resucitó, siguieron persiguiendo a los cristianos. Y entonces, durante todo el primer siglo, por allá del año hasta el 95, fue el último libro que se escribió del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis, se nota y se percibe la persecución de los fariseos, de los judíos bajo la ley, sobre de los cristianos bajo la gracia. ¿Me está siguiendo? Y esa persecución también es la misma hoy. Por eso usted va a escuchar a predicadores, renombrados predicadores, que predican la mezcla. Algunos quieren predicar puro del Antiguo Testamento. Esos con mayor razón critican a los predicadores que predican la gracia o que predican desde la gracia, sin la mezcla de la ley, ¿ok? Que predican a un Dios bueno, que solo quiere buenas cosas para sus hijos, que estamos en el año del favor de Dios, solo buenas noticias. Predicadores judaizantes critican, pero directo. Pero también predicadores, grandes predicadores reconocidos, que tienen grandes iglesias y muchas redes sociales, critican, porque ellos viven bajo la mezcla de la ley y la gracia, pero son inmezclables, déjame decirlo. No se pueden mezclar una y otra. Si se mezcla la ley con la gracia, deja de ser gracia, ¿ok? Entonces están predicando la ley tinteada, ahí goteada, déjame decirlo así, de gracia, porque todo tiene que ver con las buenas obras o las malas obras, lo que hay que hacer y lo que hay que dejar de hacer. Esos predicadores critican mucho a los que predican la gracia o desde la gracia, con un Dios que solo quiere lo bueno porque está en el favor de Dios, diciendo y hablando en contra de ellos, donde nos incluimos nosotros, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, esa es la persecución de Ismael contra Isaac, pero ahora entendemos que es de la ley contra la gracia. ¿Me sigue? Uno, Ismael, hijo de la ley; otro, Isaac, hijo de la gracia. ¿Vamos bien? Aquí en esta segunda parte vamos a entender por qué Ismael comenzó a perseguir a Isaac hasta que fue destetado, hasta los 3 años. ¿Por qué no lo comenzó a perseguir desde antes, desde que nació? ¿Por qué no empezó a decir cosas desde que nació? ¿Por qué se esperó hasta que fue destetado? Vamos a entenderlo acá. Y es el apóstol Pablo el que lo explica en el libro de Hebreos. Como le he dicho en otras ocasiones, no hay, las Sociedades Bíblicas Unidas y la mayoría de los teólogos y hombres sabios de la época no se ponen de acuerdo con quién escribió o quiénes escribieron el libro de Hebreos. Pero los que vivimos bajo la gracia y predicamos la gracia, tenemos certeza de que fue el apóstol Pablo el que escribió la mayoría del libro de Hebreos, ¿vale? Hebreos capítulo 5, versos del 11 al 14, dice así: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Ojo, acá está el apóstol Pablo hablándole a los hebreos, no está hablándole a los veracruzanos, a los jalapeños, a los mexicanos o a los latinos. No, por favor, no piense que está hablándole a usted. En verso 12, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, ya deberían enseñar a otros. Por eso les estoy hablando de que es tiempo de ir a enseñar a otros. Y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto, escuche bien esto, en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho.
En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Miren, dicho claramente, y sé que si algunos ven esto, no les va a gustar, lo vamos a poner en un reel también, y estoy seguro que no les va a gustar, porque lo que está diciendo acá es que los niños de pecho no entienden el mensaje de justicia y siguen creyendo que ellos son justos por las obras buenas que hacen y por las obras malas que dejaron de hacer o que dejan de hacer cada día. ¿Sale? Y está diciendo acá que el que se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, o sea que no sabe, que no entiende que la justicia nos viene por fe. Así que ese predicador, no importa la cantidad de personas que vayan a su iglesia, no importa la cantidad de naciones en las que predique, no importa la cantidad de followers que tenga en sus redes sociales, ese predicador que está predicando que la justicia se obtiene por las obras y no por la fe, sigue siendo un niño de pecho, alimentando a muchos miles y tal vez millones de niños de pecho. Oiga, ¿cómo ve eso? ¿Vale? En cambio, quien ha sido destetado, ¿a qué se refiere? Dice, en cambio, quien ha sido destetado ha dejado la leche. Y entonces, ¿qué significa eso? Que ya es experto en la palabra de justicia, en el mensaje de justicia, porque entiende que la justicia le viene por fe, no por sus obras. Y dice el apóstol Pablo ahí al final que tiene la capacidad de distinguir en lo espiritual entre lo bueno y lo malo, porque ya no necesita una ley que le esté diciendo lo que no tiene que hacer o lo que tiene que hacer. ¿Me está siguiendo? A los niños hay que decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, pero a los adultos no, o no debería, ¿verdad? Hay adultos de 48 años también, pero digo, hay niños de 48 años, de 35, que hay que seguirles diciendo lo que tienen que hacer, pero no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que pases de la leche de las obras. Si tú sigues leyendo Hebreos capítulo 6, ahí dice cuáles son las obras de los rudimentos de Cristo, de lo básico de Cristo. Y habla de la fe, de la imposición de manos, de los bautismos, del Espíritu, de bautismos en agua, del juicio eterno, cosas que son básicas para un cristiano. Pero cuando el cristiano crece, deja la leche y entiende el mensaje de justicia y lo recibe, porque ha ejercitado espiritualmente los sentidos para reconocer lo bueno y lo malo sin que haya una ley que le diga lo que es bueno y lo que es malo. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Tenemos que entender esto para ir terminando con el mensaje de esta semana. Vivir bajo la ley trae ataduras que no le permiten a la gente abrir los ojos y caminar en libertad. Me voy a adelantar a lo mejor al mensaje de la próxima semana. Cuando dice la palabra, cuando Jesús les dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, les estaba hablando no a los inconversos, como ahora se predica. Les estaba hablando a la gente bajo la ley, a los judíos bajo la ley. La ley esclaviza. La ley trae atadura. Por eso Agar, esclava, es representante de la ley. Por eso Pablo puede hacer esa alegoría, esa tipología de que Agar es el monte Sinaí, y el monte Sinaí es donde se le dieron los 10 mandamientos a Moisés, y es la ley esclava que produce esclavitud. Vamos a verlo ahorita. Y Isaac es hijo de la promesa, donde ya Abraham prácticamente no pudo hacer más nada porque ya tenía 100 años, así que prácticamente todo lo hizo el Señor. Esa es la gracia. ¿Ok? Hay gente que
que se preocupa. Cuando tú le hablas de la gracia y de la ley, hay gente que se preocupa y dice, es que si no estoy bajo la ley, si no estoy bajo una ley que me diga lo que es bueno y lo que es malo, voy a pecar y voy a ser un rebelde. Necesito saber qué es lo que debo hacer y lo que no debo de hacer para hacerlo o no hacerlo. Y eso no es así, mis amados. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, 56 y 57, para que nos quede muy claro. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, ojo acá, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. La ley, esta ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, es la que le da poder al pecado, a tu pecado. ¿Vale? Te voy a poner un par de ejemplos. Vamos a hablar de tentación. Imagínate que tú estás en el piso de un edificio o en un salón, déjame llamarlo así, en un salón, tú estás solo, no hay nadie que esté ahí, y el salón tiene muchas puertas, muchas puertas, 20 puertas, 30 puertas, pero una de ellas dice no pasar, no abrir, solo personal autorizado, ultra secreto. ¿Qué puerta te va a tentar? No hay nadie que te vea. ¿Cuál puerta te va a tentar para ir a desobedecer la instrucción, a abrirla? ¿Las que no tienen letrero o la que tiene el letrero de no abra? Esa es la que te va a provocar la tentación. ¿Me sigue? Esa es la ley, es un ejemplo de la ley. Ahora, piensa que a lo mejor tienes un problema con la lujuria y te levantas a la mañana y dices, no voy a ser lujurioso, hoy no voy a ser lujurioso, hoy no voy a ser lujurioso. Señor, hoy no voy a ser lujurioso. Y de repente ves una jovencita, una mujer con minifalda muy corta y te volteas rápidamente. Pero aunque te voltees en la carne, tu mente y tu corazón siguen pensando en lujuria. No debo ser lujurioso, eso me provoca lujuria. La lujuria no es buena, no debo ser lujurioso, voy a pensar en la lujuria. Estás enfocando al pecado, a la tentación, en lugar de enfocar a Jesús, el que venció al pecado, venció a la muerte y por lo tanto venció la tentación también. ¿Me está siguiendo? Mira cómo lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, versos del 7 al 8 y brinco al 12. Dice, ¿qué pues diremos? Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no es pecado, ¿ok? Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está ¿cómo? Está muerto. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire, la ley no es pecado, dice Pablo. Al contrario, la ley es santa, es justa y es buena. El mandamiento que hay aquí es santo, es justo y es bueno porque lo creó Dios. Y Dios solo crea cosas santas, justas y buenas. Pero lo que sucede es que la ley no puede producir en nadie el que sea santo, justo y bueno. No hay manera. No la diseñó Dios para producir eso en el hombre. La diseñó Dios para que el hombre lo mirara a él y reconociera que lo necesita a él, que él no puede cumplir con toda la ley, con ninguna de los preceptos de la ley, y necesitaba un Salvador. Para eso la creó Dios. Usted recordará que el pueblo de Israel salió de Egipto y salió de verdad con mucha gracia. Les pagaron todo lo que les debían, que como esclavos no les habían pagado. Salieron llenos de oro, de plata, de ropas finas. Al salir, ninguno salió enfermo. Imagínense 430 años, 10 o 12 generaciones, 14 generaciones a lo mejor de esclavos. Imagínense cómo era. Cómo debían haber estado todos enfermos, lo que comían, no lo sé.
Pero dice que no, hubo columna de fuego, una nube para el calor, para el frío, llegaron al Mar Rojo, Dios se los abrió, llegaron a la roca, les dio agua. O sea, iban caminando bajo la gracia de Dios. Hasta un momento en que ellos, siendo esclavos, con mentalidad de esclavos, le dijeron a Moisés: no queremos tratar con Dios así sin saber bien. Queremos que nos diga qué tenemos que hacer. Y dijeron, Éxodo 19, nosotros lo haremos todo lo que nos diga. Ahí hubo obviamente un orgullo, sentirse, creerse que podían hacerlo con todo su esfuerzo humano, una soberbia. Y a partir de ahí ya Dios no quiso tratar con ellos tan de cerca. La semana pasada vimos eso, ¿verdad? Si yo voy con ustedes, los voy a destrozar. ¿Se acuerdan que leímos ese versículo? Entonces, Dios quería tratar al pueblo bajo su gracia. Pero el pueblo venía con mentalidad de esclavo y siguió siendo esclavo, por eso pidió la ley. Y la ley es la que esclaviza. ¿Sale? Cuando dice Romanos 7 aquí, la ley no es pecado, nos queda claro. La ley es santa, justa y buena. Eso ya que le quede claro. ¿Por qué? Porque Dios la hizo. Solo que no produce a nadie santo, bueno, ni justo, ni nada de eso. ¿Okay? Pero miren lo que es que me encanta leerlo así despacito porque se explica solo. No hay necesidad de un estudio de teología, hermenéutica, apologética, ni todas esas herramientas que sirven mayormente para que solo algunos tengan la capacidad de entender esto. Cuando yo me convertí en el año 2004, si un versículo me explotó la cabeza, fue cuando dice Jesús: Señor, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las enseñaste a estos pequeñitos porque así te agradó. Y yo sabía que era un pequeñito, sigo siendo un pequeñito, pero al Señor le agradan los pequeñitos que andamos buscando su revelación para que Él nos enseñe. ¿Me sigue? Y entonces dice el apóstol Pablo: pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no sabía que era pecado codiciar hasta que la ley dijo: no codiciarás. ¡Ah, caramba! Y entonces la codicia comenzó a tener poder sobre la gente, sobre Pablo en este caso, ¿no? Y termina diciendo: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. O sea, lo que produjo, lo que tú tienes ahí, tus pecados, déjame decirlo, los que tú sabes, contra los que luchas, te vienen de una cultura que desde niño te dijeron: a Dios no le agrada eso, Dios castiga eso, eso te va a castigar Dios. Y empezaste a tener la ley en ti y eso produjo el pecado que hay en ti. Lo maximizó, lo activó, le dio poder. ¿Me sigue? Es como rascarse un granito que ya se estaba apagando. Usted le hace así y ¡boom! Se vuelve a encender. Bueno, eso es lo que hace y lo que hizo la ley sobre de Pablo y sobre de usted y sobre de mí. Y luego termina diciendo: porque sin la ley el pecado está muerto. Si tú no te filtras bajo la ley, el pecado que tú tengas está muerto, porque entonces tomas la gracia de la cruz que dice, lo leímos la semana pasada, si no mal recuerdo, que nuestro cuerpo fue crucificado juntamente con Cristo. Entonces ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. O sea, ya mi carne no le importa al Señor, no le preocupa al Señor mi carne, porque lo que Él ve es el Espíritu. Amén. Por eso dice aquí arriba el apóstol Pablo, ¿verdad? Que los que son adultos han ejercitar, ¿verdad? Es estar leyendo, orando, buscando, anhelando su facultad de percepción espiritual. El entender en el Espíritu las cosas, y eso es solamente por la gracia de nuestro Dios. Amén. Piensa esto. ¿Jesús pecó? No. Pero Él
se volvió pecado cuando recibió de ti tu pecado. ¿Tú eres justo? No. Pero tú te volviste justo al recibir la justicia por fe. Y me queda claro que todos los cristianos, los judíos, los de la mezcla y los que vivimos bajo la gracia, queremos tener vidas santas y victoriosas. El tema es cómo queremos llegar a ellas. ¿Queremos llegar por nuestras propias obras o queremos llegar por la obra que hizo Jesús? Amén. Así que podemos concluir, mis amados, que somos hijos de Sara, que representa la gracia, o sea, la libertad. No somos hijos de Agar para vivir en esclavitud, que representa la ley. El que viva bajo la ley, vive bajo esclavitud. ¿Sale? Así que no me deja mentir que es una gran bendición, como dijimos al inicio en el mensaje, es una gran bendición saber que vives bajo la gracia, que te has podido quitar de encima la ley, o que te la estás quitando, déjame decirlo así, le estás quitando el poder a la ley para que ya no active tu pecado y tú ya no vivas esclavo, sino libre, porque eres hijo de Sara, hijo de la promesa, hijo de la libre, y ya no eres hijo de la esclava, hijo de la ley que produce esclavitud. ¿Sale? Nuestras obras son una consecuencia de la libertad, de la gracia. ¿Sale? Por eso dijimos al inicio que con judíos y con mezclados somos hermanos del mismo padre, Abraham, pero no de la misma madre. Ellos todavía son hijos de Agar y nosotros, los que vivimos bajo la gracia que predica Pablo, somos hijos de Sara, somos hijos de la gracia. ¿Puede oír un buen amén? ¿Puedo oír un buen amén? ¿Le gustó el mensaje? Oiga, a mí me encantan estos mensajes cuando veo en la escritura, ¿verdad? Cómo el apóstol Pablo hace lo que hacemos, pues de ahí aprendimos, ¿verdad? De la Biblia, del apóstol Pablo, lo que constantemente estamos haciendo de ir a buscar a Jesús en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo fue el que nos enseñó eso. Encontró a Sara y Agar como representantes de la gracia y de la ley, y le hemos enseñado, ¿verdad?, cómo Abraham es figura del Padre, Isaac es figura del Hijo, Rebeca, ¿se acuerda?, figura de la iglesia, el siervo sin nombre, el mayordomo sin nombre, figura del Espíritu Santo, Ruth, figura de la iglesia, Boaz, figura de Cristo, José, figura de Jesús, Benjamín, figura de la iglesia. Y así hemos ido aprendiendo de muchos personajes del Antiguo Testamento que solo están hablando y revelando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que yo le invito a que cierre los ojos ahí y me deje orar por usted. Qué bendición es estar bajo la gracia. Qué bendición es saber que somos hijos de la gracia y no hijos de la ley. Señor, te damos gracias, Padre del cielo, por tu amor derramado en la cruz, por tu justicia derramada en esa cruz, Señor, porque nos has hecho hijos de Sara, hijos de la promesa, hijos de la libre. Y ya no somos más hijos de Agar, hijos de la ley, hijos de la esclava para estar en esclavitud. Sabíamos que recibiríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Señor, hemos recibido tu gracia, esa es la verdad, y hemos dejado de mezclar la gracia y la ley que trae atadura, que trae esclavitud, que trae mayor tentación, que trae pecado, que produce pecado en nosotros. Señor, te damos gracias por cada familia que hoy está aquí recibiendo la gracia, que este mensaje, Señor, pueda llegar a tanta gente linda, Señor, que por razones de costumbres viene viviendo en la mezcla que termina secando tu gracia. No se puede mezclar, son como agua y aceite. Si la gente quiere vivir bajo la ley, con una ley que no cumpla, cualquiera que sea, se hace acreedor a todas las faltas de toda la ley. Son 613 leyes. Señor, te pedimos que sea un tiempo de despertar, que sea un tiempo de avivamiento, pero no como lo presentan en muchas iglesias, que la gente quiere sentir cosas, sino que sea un avivamiento que venga de adentro, Señor, que abra ojos, que arda corazones para buscarte a ti en la revelación del Antiguo Testamento, buscarte y recibirte y caminar contigo, cualquiera que sean sus circunstancias, Señor, buscando a otros, llamando a otros, liberando a otros, Señor. Gracias te damos, Padre.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le gustó, hijos de la gracia o de la ley? ¿Quién se apunta? Póngale ahí, yo soy hijo de la gracia. Yo soy hijo de Sara, no soy hijo de Agar. Sus comentarios, por favor, déjenlos al final, ahorita que termine la transmisión. Métase, dése 5 minutos y pongan los comentarios amplios, lo más amplio que pueda, iglesia. Especialmente la iglesia de Jalapa y la iglesia que va a ver esto después. Por favor, métase y comparta con la gente. Eso hará que mucha gente lo reciba. Y sé que a alguna gente le va a mover, pero es el tiempo de moverlos. Así como hizo Dios conmigo, este mensaje fue el que me abrió los ojos a la gracia y el que me hizo bajar a buscar esos libros que le conté y a empezar a devorarlos y empezar a recibir la gracia para compartirla contigo. Estaba yo revisando que la fecha en la que yo recibí la gracia fue un 24 de abril del año 2021. Fue sábado. Yo ya tenía preparado el mensaje del domingo. Ese domingo 25 de abril fue el último mensaje mezclado. Siguiente domingo, 2 de mayo 2021, estábamos en pandemia. Estaba yo en la ciudad de Austin. No es cierto, estaba yo aquí en Veracruz todavía. Íbamos a ir a la ciudad de Austin a la graduación de la hija. Bueno, aquí comencé a predicar el 2 de mayo. No me importó no saber todo o no entender todo, pero ya entendía una sola cosa, que ya no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que ya no había que enfocar a las obras humanas, sino a la obra de Jesús. Y eso me bastó para compartirlo contigo. Y hoy, 4 años más adelante, un poquito más de 4 años, seguimos con esa pasión, creyendo que es el tiempo. Porque estamos en el año 5, número de la gracia, y por eso creo que estamos compartiendo este mensaje y a tanta gente que queremos llegar. ¿Vale? Dios me los bendiga, les mando un saludo, un abrazo a la iglesia de Jalapa en especial, a la iglesia de Latinoamérica, donde nos vean, inclusive de más allá. Reciba esto y adhiérase a los grupos que tenemos grupos para extranjeros, ¿verdad? También, donde podamos inclusive compartirle el mensaje, para que usted lo pueda escudriñar, lo pueda convertir en oraciones y lo pueda declarar en sus oraciones que usted es hijo de la gracia conforme a la palabra y no nada más conforme a una idea que usted tenga. ¿Sale? Dios los bendiga a todos los que trabajan para poder hacer posibles estas transmisiones y también los servicios presenciales. Amén. Así les haga el Señor y les multiplique una doble porción de su gracia sobre ustedes. ¿Sale? Gracias de verdad. Nos vemos en la próxima y esté muy atento porque estamos abriendo grupos en las diferentes ciudades de Veracruz y Jalapa para poderlos atender, servir y que usted pueda invitar a gente para que pueda venir al Evangelio de la Gracia y sea libre y deje de caminar como esclavo bajo la ley. ¿Qué le parece? Dios los bendiga. Hasta la próxima.